Revive esta historia original del reconocido escritor Manuel Canseco Noriega, protagonizada por Prudencia Grifel, Carmen Molina, Enrique del Castillo y con la participación especial de José Antonio Cosío. ¿Cuánto hace falta una maestra cuando vemos jóvenes descarriados? La maestra. Sí, maestra Clara. Yo le robé su medallón, pero fue por salvar a mi viejo. Y no me tenga lástima. Solo quería explicarle por qué lo hice. Sí, Renato, lo comprendo muy bien y lo perdono de todo corazón. No me perdone, no lo merezco. Todavía no se convence de que soy de lo peor. Vine a verla nomás para devolverle su medallón. Aquí lo tiene. Hijo, ya le dije que ese medallón es suyo. No siga con eso, maestra. Quiero irme. Se lo repito, quédese con él. Y ya que no lo quiere recibir, aquí se lo dejo. Pero muchacho. Adiós, maestra. No, espere, por favor, espere, Renato. Diga, maestra. Usted dijo antes al delegado que ese medallón era de su madre, y así se lo aseguré yo también. Pues así es verdad. Reciba usted esa alhaja como si la hubiera heredado de su madre, como si esa santa mujer, a la que usted nunca conoció, hubiera puesto en mis manos ese medallón para entregárselo el día de hoy. Venda usted esa alhaja, pero no la malbarate como si fuera producto de un robo. Llévela con algún joyero honrado que, según creo, le dará a usted una buena cantidad con la que podrá poner una miscelánea, una dulcería, cualquier modesto negocito para que su padre no tenga que seguir en ese pesado trabajo que lo está matando. Eso mismo pensé desde aquella mañana en la escuela, cuando vi brillar ese medallón en el pecho de usted, maestra. Por eso, aprovechando el abrazo de felicitación que le di por su cumpleaños, le quité el adornito sin que usted lo notara siquiera. Ya le he dicho que no soy un novato en esto. Lo he hecho muchas otras veces. No lo repitas, Renato. Se lo ruego. Salí del colegio muy satisfecho, muy orondo, no se lo niego. Y mientras iba por la calle pensaba cómo, dónde, de qué manera vendería el medallón, qué cuento chino inventaría para que mi papá no se oliera siquiera de dónde venía el dinero. Pero el gusto no me duró mucho y... ¿sabe por qué? ¿Por qué, Renato? Porque pensé en usted, maestra. ¿Qué pensó en mí? Me acordé de lo contenta que estaba usted en el salón de clases, mientras todos los muchachos la felicitaban por su cumpleaños, y de pronto, no sé por qué, pensé en mi madre. ¿En su mamá? Hasta coraje me dio. ¿Para qué se lo voy a negar? ¿Se acuerda usted del retrato de mi mamá que hay en mi pieza? Pues en ella pensé... A ella se me figuró que se parecía a usted. Pero, hijo, su mamá debe haber sido una señora muy guapa, joven, y yo, en cambio, aunque nunca fui fea, pues no me comparo a ella, sobre todo ahora, a mis años. No se lo podría explicar, pero usted y mi mamá se parecen mucho. ¿Pero en qué, hijo? No sé. Son muy distintas, pero iguales, y aunque parezca una tontería, así es. Es cierto que la cara de las dos es diferente, pero se le figura a uno como si siempre estuvieran sonriendo y como si sus ojos estuvieran iluminados por dentro. Pero no creo que me entienda, maestra Clara. Sí, hijo, sí. Lo comprendo muy bien y se lo agradezco mucho. El caso es que desde que se me ocurrió eso sentí como si el medallón me quemara la mano y lo escondí en el bolsillo. Pensé que era una tontería y seguí deprisa hasta la casa de una vieja que compra chueco. ¿Chueco? Sí, cosas robadas. Le entregué el medallón, lo revisó bajo la luz de una lámpara con sus lentes bien gruesotes y en su cara leí que le había interesado. Y me ofreció no sé cuánto, pero era mucho dinero. Y sin embargo, sin decirle nada, de pronto le arrebaté el medallón de las manos
y me salí a la calle. ¿Y por qué hizo eso, Renato? Porque volví a pensar en usted y en mi madre. Era como algo que no podía quitarme de la cabeza. Y lo mismo pasó con otro comprador de chueco, un viejo que vive en un sótano, y también con otra mujer que tiene un puesto de fruta. Sin darles tiempo siquiera a hacerme ninguna proposición, les quité el medallón y me alejé corriendo. No pude evitarlo y no sabía por qué. Tenía tal rabia conmigo mismo que me pegué un par de bofetadas en la pared, maestra. Con razón tiene la mano herida, hijo. Ay, no me había fijado. Y sin saber qué hacer seguí caminando hasta que pensé en Baltasar, el dueño de la cantina El Sol. Sí, a él se lo vendería. Le vendería el medallón por lo que me diera. Ya no me importaba el dinero. El caso era quitarme esa inquietud, librarme de esa cosa rara que no me dejaba en paz, que era un tormento, como si me apretaran la cabeza, como un peso aquí en el pecho, como una garra que me oprimía el corazón. Eso era la voz de su conciencia, hijo. La voz de mi conciencia. ¿Qué va? Yo nunca he tenido conciencia. Todos la tenemos, porque es la voz de Dios, hijo. Una voz que nos advierte del bien y el mal, que nos da alegría cuando hacemos una buena acción, o nos produce inquietud, amargura o llanto cuando obramos mal. Pues el caso es que por dar tantos rodeos y no haberme atrevido a venderle a los otros el medallón, cuando llegué a la cantina y hablé con Baltasar, la poli me echó el guante. Luego, ya sabe usted todo lo que pasó, maestra Clara. Mientras venía con el delegado de policía para su casa, pensaba yo en la cárcel, en el reformatorio, y no más del miedo de que me encerraran allí, sudaba a chorros y sentía las piernas de trapo. Sí, Renato, lo comprendo. Debe haber sido espantoso para usted. Ya me llevó la trampa, pensé dentro de mí. Pero me aguanté como los hombres hasta que me trajeron delante de usted. Y entonces, ¿para qué se lo niego? No pude mirarla de frente, no más de pura vergüenza. Sin embargo, hijo, aunque no me dijo usted una palabra, leí en sus ojos angustia, súplica. Por eso traté de protegerlo hasta que logré que el delegado lo dejara en libertad. Sí, maestra Clara. Lo recuerdo muy bien. Y salí corriendo de aquí como si alguien me persiguiera. Y de pronto, al dar la vuelta a una esquina... ¡Eh! ¡Épale, Renato! ¿Pues a dónde vas tan a prisa? Voy a mi casa, Genaro. Aquí a la vuelta vive la maestra Clara. ¿Vienes de allá? No, es decir, sí, fui a verla ¿Por el asunto de su medallón que se le perdió? Sí, me lo dijeron. Y claro, has venido a preguntarle si ya lo encontró. Sí, eso, Genaro. Me da gusto que te portes bien con la profe, porque desde hace tiempo quiero decirte algo de ella. La maestra Clara no quiere que lo sepas, pero tengo que decírtelo. ¿Para qué tanto rodeo, Aracuán? De una vez suelta la lengua. A lo mejor hasta te enojas cuando lo sepas, pero pues ni modo. ¿Sabes quién me daba el dinero que yo te presté cuando tu jefe no tenía trabajo, Renato? Pues claro, no me dijiste que tu tío Anselmo, un tipo muy rico, que es que hermano de tu papá. ¿Qué, tío Anselmo, ni qué la cachetada? Mi papá no tuvo hermanos, a lo mejor ni primos siquiera. Pero entonces, ¿de dónde sacaste ese dinero? ¿A poco te metiste en un lío, Aracuán? No, Renato. Más vale de una vez que lo sepas. Me lo daba la maestra Clara para ti. ¿Qué? ¿Qué dices, flaco? Que la maestra Clara me dio todo el dinero que yo te presté. Porque quería ayudarlos a tu jefe y a ti. ¿Ayudarnos? ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A poco no te has dado cuenta de que la maestra Clara es la gran gente? Sí, no es mala persona. Mucho más que eso. ¿Sabes? De niño yo era acólito en San Agustín y le ayudaba al padre Servín en todo, en las misas, en los bautizos, en los casamientos. Pero con mis travesuras, pues, le sacaba canas verdes. Y es que yo era como el alma de Judas. Y lo sigue siendo, condenado, Aracuán. Me robaba las limosnas y me bebía el vino de consagrar, tocaba las campanas por gusto y vendía estampitas disque benditas por 5 centavos. Pero
buenos coscorrones y tirones de orejas me acomodaba el curita cuando se daba cuenta, aunque nunca lo vi tan bravo, como el día que me oyó decirle a otro acólito que los ángeles no existían. ¿Y qué sucedió? El padre Servín me miró primero muy encorajinado, pero luego cambió y me dijo algo que no he podido olvidar. ¿Qué cosa? Me dijo, cuando seas mayor, encontrarás en la vida gentes tan buenas que merecen ser ángeles. Y el buen cura tenía razón. Porque mi mamacita, si existe la gloria, debe ser uno de los ángeles del Señor. Sí, Renato, aunque no lo creas, la maestra Clara es como un ángel. Porque solo ella me ha aconsejado, me ha ayudado y se ha preocupado por mí, tal como lo haría mi mamacita si viviera. ¿De veras? La profe es de oro puro. Figúrate que hasta Lola, mi hermanita, la quiere conocer porque le mandó conmigo una muñeca al hospital. Desde entonces, la pobre chamaca ya no se siente tan solita. Imagínate cómo no voy a estarle agradecido a la maestra. Y tú también, ¿verdad, Renato? Sí, claro. Espérate, Renato. ¡Renato, ¿dónde vas? ¡Renato! No. ¿Qué le pasará a este? Ni siquiera se despidió de mí. Y me alejé de allí como si huyera de alguien. Anduve de aquí para allá, de un lado para otro, sin rumbo, sin detenerme. Trataba de escapar de algo, pero no sabía de qué. Hasta que llegué a una feria. Pero no me quedé allí, seguí de frente hasta que llegué a un bar, a un cabaret. Pero tampoco allí estuve a gusto. Y es que dentro de mí sentí algo muy raro, algo que nunca había sentido. Una inquietud muy grande que no me dejaba estar tranquilo en ningún lado, que me perseguía fuera donde fuera, hasta que regresé a mi casa. Y agotado por el cansancio, con los pies adoloridos de tanto caminar, sin fuerzas me dejé caer en mi cama. Allí en la oscuridad de mi cuarto, con los ojos abiertos, estuve pensando hasta que comprendí que aquello era remordimiento. ¿Remordimiento, hijo? Sí, maestra Clara. Remordimiento por haberla robado. Esa noche fue la primera vez que sentí remordimiento en mi vida. Y al día siguiente no fui a la escuela, ni tampoco al otro día, ni al otro, porque tenía vergüenza de presentarme a usted. Hasta que esta noche me resolví. Y aquí me tiene. Gracias. Gracias por todo, maestra. Hasta ahora que acabo de devolverle su medallón, me siento tranquilo. Pero, Renato, quédese con él para que ayude a su padre. No, maestra Clara. Quiero mucho a mi viejo, pero prefiero que se mate trabajando antes que quitarle a usted ese medallón. Hasta luego, maestra. Espere, Renato. Antes que se vaya, prométame algo. Diga usted. Prométame que todo esto quedará olvidado para siempre y que desde mañana regresará a la escuela. Se lo prometo, maestra. Hasta mañana. Que Dios lo acompañe, hijo. ¿Qué será de ese pobre muchacho? ¿Qué será de su padre? Así que don Miguel, tu papá, ¿va a conseguir un nuevo trabajo, Renato? Sí, Armida. Así mi pobre viejo ya no tendrá que matarse trabajando tanto, porque la verdad estaba muy preocupado por él. ¿Y qué clase de empleo es ese? Ya te conté que hace tiempo Genaro conoció a un ricachón que tiene una flotilla de camiones que llevan y traen comestibles de la frontera. Se llama Ángel Rioja. Sí, ya me lo contaste, Renato. Pues ayer recibí un recado del señor Rioja y yo y mi papá irá a hablar con él
Pero ya es cosa segura que le da la chamba y además muy bien pagada. Pues, por un lado me da gusto, pero por otro... ¿Qué? La verdad, Renato, desde que me hablaste de ese mentado señor Rioja, me dio una mala corazonada. Y a mí mis presentimientos nunca me engañan. Nunca. Audiocentro.